Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Alejandra de Apologéticos y hoy estamos con una invitada muy especial que estoy muy feliz de que la tengamos hoy aquí, que es la doctora Pilar Calva. Pues no sé si ella necesite mucha presentación, seguramente ustedes ya habrán escuchado de ella. Ella es médico, pues yo la conocí porque ella fue discípula, pues alumna de Jerome Lejeune, el padre de la genética moderna, siervo de Dios. Entonces, doctora Pilar, ¿cómo está? Bien, Buenas. bien, muy contenta de estar contigo, Ale. Me apasionan los jóvenes y más los jóvenes comprometidos con la verdad. Te agradezco tu valentía, siendo joven, de declarar y buscar la verdad, que eso hace la apologética, ¿no? Y hacer una aclaración. Mi profesor, el doctor Jerome Lejeune, ya es venerable desde el 21 de enero del 2021. Fíjate qué bonita fecha. En italiano, enero es gennaio y es 21, gen 21. Pero Ay, ese día ya es declarado venerable, entonces ya está su oración de venerable, estamos esperando el milagro para subir a ser beato. ya, qué bien, no sabía, no sabía, entonces muchas gracias por esa aclaración. Antes de empezar, invitarlos a todos a que sigan a la doctora Pilar en sus redes sociales y contarles que ella va a tener una gira en España. Va a estar del 21 al 29 de mayo, alrededor de esas fechas en las ciudades que tengo ahí en pantalla. Entonces, si alguna persona está en España, miren esas ciudades. Va a estar en Roma, pues va a estar 2 días en Roma, va a estar en Madrid, en Cuenca, en Alicante, en Castellón, San Sebastián y en Pamplona, la Universidad de Navarra. Entonces, bueno, para que todos lo sepan antes de que empecemos esta entrevista. Como saben, hoy vamos a hablar sobre las relaciones entre la ciencia y la fe, si se oponen o no, y vamos a intentar tocar un poco algunos temas relacionados con Jerome Lejeune. Entonces, para empezar, le quisiera preguntar a usted, doctora, ¿usted cree que la ciencia y la fe se contradicen? Cuéntenos por qué y como de acuerdo con su experiencia. Muy bien. Pues en mi pasado pensé que no eran compatibles. Cuando yo llegué con Lejeune, yo pensé que pues la fe te hacía fanático con incapacidad de razonar y de pensar, por supuesto no ser buen científico, y muchas veces lo que pedía a nivel de la fe, sobre todo de la aplicación de la fe, que es el magisterio de la Iglesia Católica, pues era incompatible con un tema científico. A mí me pidieron que fuera a un pueblito a repartir anticonceptivos y a imponer anticonceptivos, primero con pastillas y después con inyecciones. Y claro que cuando las personas del pueblo me decían, cuando todavía dentro de la Iglesia Católica abiertamente en las homilías se hablaba del tema de anticonceptivos, ya por el principio de los 80s, pues me decían, el padre nos dijo el domingo que no los debemos usar. Entonces, ¿te imaginas? Mi contrincante era la fe, ¿sí? Entonces, pues yo tenía que buscar algunos elementos que casi siempre fue la imposición totalitaria hacia estas mujeres sencillas, de decirles, lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, en ese momento, pues me parecía que no era compatible por pues, vivencia personal cuando uno no está en el buen camino, en el camino buscando a Dios, pues, dando una importancia en la vida personal, en la fe, pues es muy difícil vivir lo mismo en tu vida profesional, ¿no? Entonces, aquellos que dicen es que pues, yo no creo, yo no siento, bueno, pues es porque tienes desarreglada tu vida moral y tu vida de fe, y entonces, pues sí, no vas ni a sentir nada, ni a darle importancia, y va a ser totalmente incompatible. En esa situación llego yo con el doctor Jerome Lejeune. Siendo joven, estaba yo por terminar, me faltaban 6 meses para terminar la carrera de medicina, y gracias a Dios él nunca me preguntó, bueno, y usted es creyente y está bautizada y va a misa los domingos y por supuesto se ha confesado. No me preguntó absolutamente nada. Yo nunca le pregunté, ya en futuras ocasiones que estuve en contacto con él, si él pues, notó algo o eso. Y justamente lo que me impactó de él, que esa es la importancia de los modelos, de los ejemplos a seguir, que hay veces que decimos, pues eran vidas de santos. Sí, sí es muy adecuado para llevar un camino a santidad, pero
un joven que está alejado, pues dice, bueno, pues es un santo de quién sabe cuándo y todo, ¿no? Y yo en ese momento nunca pensé que estaba frente a una persona que hoy está camino a los altares, ¿no? Ni idea yo tenía. ¿Qué es lo que me impactó de él? Su gran inteligencia. Dije, este hombre es muy inteligente, entonces fue mi primera entrevista, entonces yo catalogué y dije, voy a aprender muchísimo. Yo ya venía con la idea que yo no iba a trabajar con cualquier científico, sino con aquel que había hecho un descubrimiento que no solamente comenzaba a revolucionar la medicina, sino hoy la revoluciona, ¿no? Porque hoy cuando nos han ofrecido estas terapias génicas de DNA y RNA, justamente pues es la materia de estudio. Entonces, al día de hoy es impactante que todo lo nuevo tiene que ver con genética, ¿no? Entonces, bueno, yo ya sabía que iba, pero en la primera entrevista me di cuenta que efectivamente era un hombre de una gran inteligencia. Y que me llamó también muchísimo sus ojos de una gran humildad. Hay veces que cuando alguien es muy inteligente tiende a ser muy soberbio, ¿no? Y él no, él al revés. Yo todavía no tenía mucho contacto con él, después lo comprobé con el día a día, con sus consultas, pero yo dije, esta es una persona muy humilde, yo lo catalogué como alguien sabio, ¿no? Entonces dije, no solo es inteligente, sino es sabio. Hoy hubiera dicho es santo, ¿no? Pero en ese momento yo no lo tenía en mi léxico esa palabra, ni sabía qué significaba, ni nada. Y fue a través del día a día que fui entendiendo la compatibilidad de la fe y la razón. 8 meses después estaba totalmente convertida. Te paso un vuelo rápido para que mejor tú me preguntes si sea más una entrevista. Pero 8 meses después, cuando yo me despedía después de hacer mi tesis de pregrado, yo le decía, doctor, yo aquí con usted descubrí que la bata blanca y la cruz se pueden portar al mismo tiempo. Yo pensaba que cuando uno tenía la bata blanca se quitaba la cruz, y si acaso el domingo, porque no lo hacía yo, me quitaba la bata blanca y me ponía la cruz, ¿no? Entonces, ha habido cambios en mi vida y yo invitaría a los que se están haciendo cuestionamientos, pues que uno se vale cuestionar, ¿no? Lo que no se vale es no resolver científicamente ese cuestionamiento que tú te haces. Claro. Y de hecho, te iba a preguntar justo sobre lo que nos acaba de contar, pero entonces igual para que profundicemos un poquito más. ¿Qué fue exactamente lo que la hizo cambiar de opinión? O sea, ¿cuál fue ese momento o en qué tuvo que ver en sí el doctor Lejeune para que usted pasara de ser atea? Que de hecho recuerdo, según una clase que recuerdo que usted dio, usted dijo que su familia no es creyente. Entonces, ¿cómo pasa de ese contexto a ya decir, ya creo? Muy bien. Pues mira, en primer lugar, lo que más me impresionó fue su ejemplo de coherencia, de congruencia. A veces es difícil encontrarte a alguien que entre lo que dice y lo que hace es congruente o empieza a hacer excepciones, ¿no? Entonces, a mí me impactaba como él, desde la primera consulta, porque él me designó un proyecto de laboratorio para hacer mi tesis, que es el motivo por el cual yo iba, pero nunca me ha gustado el laboratorio. Yo pensé que iba a ser una tesis clínica de pacientes, ¿no? No sé si le hice cara o él se le ocurrió, pero él me dijo, bueno, tú trabajas en el laboratorio cuando yo no esté en consulta. Mientras yo esté en consulta, que toda su mañana se la pasaba dando consultas, tú estás al lado como mi sombra. Pues bueno, hoy razono y digo a la sombra de quien estuve. No valoré tanto en ese momento a la sombra de quien estaba. Esto me permitió entrar a conocer el fondo de su alma, ¿no? Y la congruencia entre lo que él decía y predicaba y lo que él hacía, totalmente congruente. Entonces, yo venía en esta cultura de la muerte, pues por supuesto si yo repartía anticonceptivos, pues, después tuve que estar a favor del aborto, no hice uno en ese momento porque estaba muy penalizado en mi país, pero pensándolo bien quizás no me hubiera opuesto. Entonces yo estaba enganchada en eso. Tema que él nunca me preguntó, pero bueno, yo empecé a ver cómo era un médico que en el fondo de mi corazón lo reclamaba, porque un médico está para salvar vidas. ¿Por qué corres con el familiar accidentado en un hospital? Porque ahí hay alguien que te va a salvar la vida, o con la abuelita que encontraste tirada y que se infartó. Pues porque todos, pues un doctor es el que, si no salva la vida, te cura o te mejora, ¿no?
como un bombero es el que apaga incendios. Entonces, en el fondo de todos aquellos que estudiamos las diversas carreras, entre ellas la medicina, pues es por una vocación que tienes, que tristemente pues la vas perdiendo porque pues, no te la planteas, te plantean otra cosa, te ponen a hacerle, cuando te das cuenta, pues ya estás viviendo de una manera y adecuas ya tu pensamiento, y no al revés, como debe de ser, que primero piensas y luego vives, ¿no? O sea, eso es tu vivencia, lo que tú piensas en el fondo. Entonces, a mí me impactaba cómo él a todos los pacientes primero los valoraba por quienes son y los amaba profundamente y les enseñaba a sus papás a amar a sus hijos, ¿no? Varios papás en los libros que han escrito de él, pues cuentan lo que yo presencié, ¿no? Que los papás decían, pues la verdad es que esperamos no sé cuántos meses para tener una consulta con él, porque pues, le venían de todo el mundo, la más famosa en este tema, y al final de cuentas decían, y no nos dijo nada nuevo de lo médico que ya sabíamos, pero nos enseñó a amar a nuestro hijo. Y eso cambiaba radicalmente tanto la aceptación de su hijito como todo lo que ellos podían lograr con él, ¿sí? Entonces, y también me impactó mucho, entonces él siempre se preocupó y dijo, si yo aprendí y entendí cuál es la causa, ahora eso lo voy a usar para el tratamiento. Entre paréntesis, ese descubrimiento que él solamente buscó y encontró para el bien del paciente, en una libertad humana de otros científicos, probablemente con una gran soberbia, pues fue utilizarlo para eliminar pacientes. Y Lejeune siempre me dijo, la medicina está, y esto no es cuestión de fe, es una cuestión práctica, ¿no? Claro, el que vive una fe es más fácil que tenga la claridad de la verdad, es la diferencia. Pero la verdad, sobre todo biológica, se puede entender solo con la razón, ¿no? Entonces, pues él decía, la medicina está para terminar con las enfermedades, nunca con los enfermos, ¿no? Y fue una congruencia porque algunos iban bien, echaba más ganas porque iban caminando bien. Él, al encontrar esto, se fue a las páginas del libro del 21, del cromosoma 21 extra, a ver como qué se estaba produciendo ahí y de qué manera lo bloqueaba para que no tuviera una copia extra que lo estuviera afectando. Y no podía operar los trillones de células para quitar todos los 21, pues ya, bueno, voy a ver el efecto que esto causa, cómo lo compongo. Y otros, a pesar del tratamiento, no les iba tan bien, pero aún así, el entusiasmo de la valoración de la persona, de amarlo, de pues, seguir intentando, eso no quiere decir que no le dolía a él ver que no podía lograr mucho. Y después venían unos papás, porque ya en ese momento el aborto no solamente era legal en Francia, sino pagado por la Seguridad Social, sino había una ley que si se les iba el diagnóstico y los papás perdían la oportunidad, entre comillas, de abortar a su hijo, pues iba a ser una desgracia. Y entonces había una protección legal para que durante 3 días decidieran si se querían quedar o no con su hijito. Entonces, recién nacido no lo recogían de la maternidad, esperaban el resultado, iban con Lejeune para el resultado. Y Lejeune, pues, platicaba de tal manera con ellos que todos los casos que yo presencié, los papás salían y recogían a su hijito y se quedaban felices con su hijo, ¿no? Entonces, esa congruencia de independientemente de las circunstancias, las situaciones, los sufrimientos, ¿no? Cuando algo es verdad y es correcto, pues aunque cueste trabajo, hay que seguir la verdad. Entonces, sobre todo fue eso, su congruencia. Y hubo un segundo punto. Él iba a unos viajes misteriosos, como cada mes y medio, cada 2 meses. Y entonces un viernes en la tarde, en vez de tener las sesiones clínicas sobre los pacientes de la semana, me decía, este viernes yo voy a ir al Vaticano con el Papa, con Juan Pablo II. Yo la verdad es que pues, venía de una bastante feminista, había hecho mi tesis de preparatoria, que hacíamos tesis sobre cómo la mujer era oprimida desde la colonia, ¿no? Entonces, pues la verdad es que pues yo ni mandaba a saludar al Papa, de hecho me parecía un estado muy misógino el Vaticano, y yo decía, ¿quién sabe qué va a hacer ahí? Pero bueno, independientemente de esto, el lunes siguiente encontraba yo junto a mi microscopio una copia
obviamente no había ni fotocopias, una copia de papel carbón de máquina de escribir, de aquello que él había presentado en el Vaticano. Hoy sé que él iba a la Pontificia Academia de las Ciencias. Después él es el presidente y el creador, por encomienda de San Juan Pablo II, de la Academia Pontificia para la Vida, pero en aquel momento él estaba en la de las ciencias. Me acuerdo que el primer artículo que me dejó era sobre el desarme en las guerras nucleares. Me interesó, pero bueno, varias cosas que yo ya sabía. Los genetistas tenemos mutaciones por radiaciones. Y el segundo documento que me dejó, que me cautivó, es uno que se llama Biología, Conciencia y Fe. Estoy hablando del 82-83. Fides et Ratio creo que es del 86, cuando San Juan Pablo II escribe tal cual un documento sobre fe y razón, sobre lo que gira este programa. Y ese sí me deshizo, ¿sí? Porque yo tenía separadamente la ciencia, la fe, incompatibles, a lo mejor hasta contradictorias, y en ese momento todo lo que yo tenía desordenado en mi cabeza se empezó a ordenar. Y entonces para mí ese documento fue de un gran impacto intelectual para empezar a acomodar cosas, y también su congruencia, todo lo que él hacía durante su consulta. Qué bien, pues qué bonito, y pues resaltar esta frase de Fides et Ratio, pues la más conocida, que es que la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad, ¿cierto? Y le quiero preguntar, ya que usted dice que él tenía esta congruencia, que él no separaba su fe de su trabajo, que eran cosas que estaban totalmente articuladas, le quiero preguntar si él alguna vez tuvo problemas en su carrera como científico por sus creencias y cómo las afrontó. Muy bien, por supuesto. Él, acabando de su descubrimiento, él ya era bastante pro vida, como deberíamos de ser todos los médicos. O sea, un bombero es un proapagador de incendios, ¿verdad? Un antiincendios, porque esa es su vocación, ¿no? Claro que un bombero podría ser el incendio perfecto. ¿Por qué? Porque sabe de incendios. Yo podría hablar a un bombero y decir, a ver, en esta ocasión vas a venir a incendiar algo y lo haces de tal manera que nadie lo pueda apagar. Claro que tiene el conocimiento, pero ¿por qué pueden depositar ese conocimiento? Porque él tiene claramente su vocación. Un médico le depositamos todo para hacer el crimen perfecto. Sabe toda la anatomía de por dónde pasa qué cosa, qué medicinas llegarían y paralizarían el corazón o lo que sea, ¿no? ¿Por qué le podemos depositar? Porque la vocación médica es muy clara. Es terrible que vayamos desvirtuando las distintas vocaciones, o todas las vocaciones del médico, ¿no? O la vocación de un referente ético, como puede ser un sacerdote, como puede ser un filósofo, ¿verdad? Que deben estar buscando siempre en búsqueda de la verdad y no negociar la verdad. Entonces, pues bueno, él teniendo claridad en su vocación, pero siendo ya un gran católico, que yo no sabía eso, y por lo tanto un gran provida, él cuando se entera de que están mal utilizando su descubrimiento, pero sobre todo le pegó mucho cuando viene de el abrazo y las palabras de un paciente. Él veía pacientes de todas las edades, diferentes Estados Unidos, porque Estados Unidos pues daban un diagnóstico y decían te va a ir re mal y pues ahí a ver cómo le haces, ¿no? Y él no. Él mantenía viendo al paciente hasta que se moría. Entonces, las diferentes edades, pues iba dando los diferentes consejos, tratamientos y todo. Entonces, en una ocasión llegó un muchacho con síndrome de Down, apenas entró al consultorio, se abalanzó a sus brazos, ¿no? Lo abrazó y le dijo, profesor, diga que nos va a defender, nos quieren matar. Para él fue un impacto muy grande, porque él le dijo, ¿y por qué dices eso? Dice, es que el otro día alcancé a ver en la televisión que gracias a su descubrimiento ahora se puede detectar esto antes de nacer y se puede eliminar a los pacientes. ¿Te imaginas el impacto que fue para él? Sí. Porque al final de cuentas está la libertad humana. Cualquier avance científico puede ser usado para el bien y para el mal. Ahí es donde está el tema de la ética, ¿no? Una rama de la filosofía que ustedes estudian muy bien, los que estudian filosofía, teología, nos complica un poquito más a los doctores, pero que también la tenemos que estudiar bien y profundizar.
Entonces, bueno, eso fue impactante para él. A partir de ahí, él se dedicó a defender. ¿Sí? Y entonces, lo siguiente que le piden a él es, una cosa era hacer el diagnóstico una vez que ya había nacido el bebé, porque él tenía mucha manera de colaborar con el bien. Sin embargo, también le empezaron a pedir que hiciera el diagnóstico prenatal antes del nacimiento. En aquel entonces se hacía con células, punción de líquido amniótico. Y entonces él se opuso. Y él me enseñó y me dijo, ¿verdad?, que era una colaboración con el mal. Un principio ético que hoy en discusiones muy actuales, pues se ha perdido la importancia de ese principio. Colaborar con el mal no significa hacer el bien ni chiquito, es colaborar con el mal, ¿no? Yeah. Y entonces él decía tanto, como dicen en el rancho, porque a lo mejor nos escucha gente sencilla, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Claro, el que colabora de manera directa es el que le hace hacia la vaca. Pero si alguien no le detiene las patas, pues no, nadie le puede hacer así porque se echa a correr, ¿no? Entonces él decía lo mismo. Él, aunque a él solo le mandaran una muestra, él la procesara, porque tiene un laboratorio para eso, para procesar muestras y contar cromosomas, y hacía solo un papel con el resultado que decía trisomía 21 o trisomía cualquiera que fuera, en otro lugar lejano, donde él no iba a estar, donde él no estaba de acuerdo, iban a realizar un aborto, iban a matar al paciente. Entonces, él se opuso y ya desde ahí le sirvió que le recortaran toda su vida donativos cuando era reconocido el mejor científico. Si él sin donativos casi, con un laboratorio sencillo que fue en el que trabajé, logró lo que logró, si hubiera contado con el apoyo. Después, pues, empezó a recibir distintos premios. Mi mismo profesor, que era más bien liberal, reconocía su calidad científica y me mandó con él. Pero hubo un premio que le entregaron, creo que fue el Kennedy, porque puedo equivocarme en el tipo de premio, pero bueno, un premio, un reconocimiento. Y él, en su discurso, después de la entrega del premio, pues habla de por qué hay que defender la vida desde la concepción y todas las evidencias genéticas, ¿verdad? Eso ya sirvió, ¿no? Y él siempre lo hizo. Te puedo contar de otro juicio, el caso de los señores Davis, en Nashville, en donde estaban justamente, se divorciaron estos esposos, porque realmente efectivamente es un tema muy tensionante y es una de las pláticas que voy a tocar en España. Se someten a estas técnicas de reproducción artificial, se tensaron, entonces se divorciaron y empezaron a dividirse las cosas, y tantos coches, y tantos cuadros y tantas sillas, en unos embriones congelados. Pues al momento, pues el esposo se le hizo muy fácil, pues tú te quedas con 4 y yo con 3, ¿no? Y la mamá dijo, ¿qué? Yo no quiero nada tener contigo, pero son mis hijos y yo me los quedo todos y yo los voy a seguir testando hasta que nazca alguno, ¿no? Y entonces ahí es donde, como hay esa disparidad y tiene que resolver la corte, donde le hablan a Lejeune y brillantemente expone por qué son seres humanos, por qué merecen entregarlos a quien les quiere proteger su vida, y recuerda y dice brillantemente, este es un juicio que ya se vivió hace 2000 años, el juicio de Salomón, cuando un niño lo llevan al rey Salomón y se lo están peleando dos mujeres, y dice, bueno, lo voy a partir a la mitad, y una dice, no, entréguese a la otra, y dice, pues esta es la mamá, porque no quiere que lo matemos. Entonces, pues muy desde el principio vivió ostracismo, que hoy llamamos bullying, ¿verdad? Casi siempre de la comunidad científica, incluso cercana, porque ellos vieron por sus intereses, pero no por el interés de la verdad. Es terrible que un científico pierda el interés por la defensa de la verdad por otros intereses, la utilidad, la fama, el placer, el que sea, ¿no? Es terrible, porque ese es el quehacer de un científico, la búsqueda de la verdad sin condiciones, porque si ya ponemos condiciones, probablemente ya no buscamos o declaramos la verdad, porque ya hay otro valor arriba. Entonces, sí sufrió ostracismo. Claro, al mismo tiempo también, como digo yo, recibió grandes caricias espirituales, sobre todo de sus pacientes. Unos lo veían físicamente, los papás, la familia, otros le escribían cartas, les contestaba, él dedicaba toda una tarde a contestar todas las cartas que recibía sobre temas, era muy detallista, y bueno, era impresionante el agradecimiento de estas almas sencillas que supieron darle valor
al sufrimiento, no podemos negarlo, ¿no? Pero valor también a las grandes alegrías que traen estos niños, ¿no? Entonces, también tuvo sus recompensas, pero eminentemente en el ambiente científico, pocos quisieron identificarse con él. Claro. Y también recuerdo como algo que ya he escuchado varias veces y es que le iban a dar el Nobel y no se lo dieron por estar a favor de la vida. Exactamente. Exactamente. Si él tenía que hacer una declaración de cuando inicia la vida y condicionaron un poquito que estaba en la triada, pero dependía de su cooperación, ¿verdad? Y él brillantemente, justo en la Organización Mundial de la Salud, me parece que fue, él empieza su discurso diciendo esto parece más un World Death Organization que un World Health Organization. Y él explica brillantemente lo que es la verdad del tema. No era su postura, no era su verdad, no era su opinión. Él expresa lo que está en la ciencia, concluyendo que somos quienes somos desde el momento preciso de que se une la mitad del material de herencia que lleva papá, que aporta papá, y la mitad del material de herencia que da mamá, ¿verdad? Entonces, pues sí, perdió cosas, incluso después de muerto todavía lo persiguieron, le correspondió a su esposa, a Madame Birth Lejeune, defender la fama de su esposo porque trataron de decir que él no había descubierto la trisomía 21, sino otra persona, ¿no? Pero bueno, que no lo dijo durante 50 años, lo vino a decir una vez que él había fallecido, ¿no? Entonces, pues sí, la persecución de los que defienden la verdad. Claro. Y ya en ese punto le quiero preguntar, ¿usted hasta qué punto cree que realmente hay un sesgo entre los científicos o entre los ateos de que, pues no entre los ateos directamente, entre el mundo científico, de que la fe y la ciencia se oponen totalmente? ¿Y a qué cree usted que se debe ese sesgo? Bueno, mira, en general hay una gran pérdida de la fe, ¿no? Sobre todo de la fe católica, que la fe católica no es solo fe, sino muy llevada a la práctica, ¿no? O sea, los evangelios es eso, una gran catequesis de fe, pero nada se quedó ahí así como de teoría y unas clases de teología que no aplicables, ¿no? En sus metáforas, él siempre, nuestro Señor siempre aterrizó a lo práctico. Desgraciadamente, con la secularización del mundo, vemos con esperanza hoy que empieza a haber entre los jóvenes, y te felicito, lo hice fuera del, ¿no? Antes de que nos conectáramos, pero yo te felicité y te dije, qué bueno que estás estudiando teología, qué bueno tener caras jóvenes defendiendo la apologética, ¿no? Hay esperanza, pero esto no viene a partir de que entran a la escuela de medicina o de física o eso, esto viene desde chiquitos, ¿no? ¿Cuál es la primera iglesia doméstica? La casa, donde se aprende y se vive la fe y se defiende la fe en la casa. Entonces, poquito pasa lo que me pasaba a mí, cuando uno vive una vida incoherente para la aplicación de la fe, que es la moral, ¿no? La ética, la moral es lo mismo, la moral católica, que solamente la Iglesia Católica recuerda los principios, pero son totalmente racionales, son éticos. Cuesta más trabajo tener una fe fuerte. Entonces, si esto empieza desde la familia, ¿qué podemos hacer en las escuelas de medicina o de física cuántica o de cualquier ciencia, ¿no? Por otra parte, es interesante cómo algunos ateos, hay varios premios Nobel, que se han convertido por su inteligencia, ¿no? Porque tienen que llegar a la causa última de eso que descubrieron, de eso que describen, y cuando ven la perfección, sobre todo en las ciencias naturales, dicen, esto no puede ser fruto de la casualidad, del azar, o del Big Bang, o de no sé qué, no. Entonces acaban llegando hacia atrás y se convierten. Pero siempre, pues yo creo que hay que tener una buena guía. Alguien más que pienso como ejemplo en esto también es el doctor Bernard Nathanson, el rey del aborto, ¿verdad? Que él decía, en estas 45 manos recaen 45 millones de abortos. Claro, no los hizo todos, pero fue
el director primero de una clínica, después de una serie de clínicas, después de más clínicas. Pues claro, él no los hacía directo, pero coordinaba que se hicieran. Y veías un gran dejo de tristeza, aunque ahora pues justamente él defendía la vida y cómo él, a través de ver una imagen de un ultrasonido, había entendido lo que estaba haciendo. Antes no lo había entendido porque no lo veía gráficamente, aunque contaba deditos y manitas y todo lo que cuenta en el libro de la mano de Dios, que vale mucho la pena leer, que es su autobiografía. Y cómo al final lo que le hace recibir ese perdón es su conversión a la fe católica, porque él es un médico de origen judío, no muy practicante, ¿verdad? Pero termina, entonces ya me tocó verlo después en otra conferencia, una vez que había recibido el perdón de la confesión y era otra persona, ¿no? O sea, lo que él había colaborado con el mal era lo mismo, pero había sido ya totalmente perdonado. Entonces, pues bueno, es una secularización del mundo y yo creo que no impacta nada más el mundo científico, sino a lo mejor la manera de hacer los esquemas económicos y otras disciplinas, ¿no? Y recordar que siempre el mayor tiempo de florecimiento de las ciencias, de las artes, pues fue cuando estuvo más fuerte el cristianismo, ¿no? De manera interesante, y es a lo que hoy todo el mundo va a lo mejor nada más a tomar foto de la construcción porque es un lugar increíble por los cuadros, las esculturas que tiene y entran, ¿no? Y ni siquiera se hacen genuflexión porque no saben ante quién están, ¿no? Pero no pueden dejar de reconocer el florecimiento tanto de las ciencias como del arte cuando el cristianismo estuvo en mayor florescencia. Pero nuevamente hay que tener una gran esperanza con E mayúscula, que estos serán momentos pasajeros y que sí hay que tratar de hacer esfuerzos como el que tú estás haciendo, y te agradezco, de poder hablar claramente de un tema que hoy poco se habla porque estamos muy pragmatizados, ¿no? Entonces hablamos solo de ciencia, de economía, de tips para ser feliz, pero no queremos saber nada de esfuerzo y de enamórate de la verdad y nada de eso. Claro, hoy ni siquiera se quiere hablar de la verdad. Decir verdad es algo que para muchas personas es chocante. Y a mí me llama la atención porque últimamente, pensando precisamente en este tipo de temas, siento que es como si tocara justificar lo obvio. O sea, ¿cómo explico que es un ser humano desde el momento de la concepción? Y yo escucho los argumentos pues, de personas como ustedes, de otras personas muy reconocidas, pues los argumentos que dan y son cosas que, o sea, parten desde el sentido común. Entonces, pues... Y ahí completarte, Ale, si me permites, que hoy desgraciadamente por una ideología, una palabra talismán es la palabra tolerancia, ¿no? Entonces lo peor que te pueden decir es que eres intolerante. Yo siempre pregunto, a ver, ¿la verdad es tolerante o intolerante, no? Y entonces nadie quiere decir intolerante, ¿no? Y entonces pues hago este ejercicio y digo, bueno, si yo suelto este cubierto, ¿qué pasa? Se cae para abajo. Y si la mayoría votáramos con que se queda suspendido, se va para arriba, ¿va a cambiar esto? No. Fíjense, cuando algo es verdad, es intolerante. No lo puedo negociar, no lo puedo cambiar. O sea, la verdad no se puede consensar, ¿no? Las opiniones son consensables. Y si algo no conocemos la verdad, pues podría ser todavía no consensable, sino ser una hipótesis, ser un método científico. Pero es una presuposición por lo que tú observas de la realidad, pero no por lo que te imaginas ni por lo que... Entonces, fíjate que justamente la verdad, cuando algo es verdad, es lo más intolerante que hay. Es una característica de la verdad. La verdad es muy intolerante, ¿sí? Pero bueno, esa palabra talismán y la palabra fundamentar tampoco existe en el léxico actual del relativismo, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué poquitos años a Naciones Unidas, hasta que me convencí que efectivamente perdía mucho tiempo, lo grabamos poco, todo ya está prefabricado, precocinado y prepagado, ¿no? Pues te decían al principio, usted es un intolerante fundamentalista, ¿verdad? Y entonces decía que ya después entendí que eran adjetivos mal aplicados. Yo no soy intolerante, yo defiendo una verdad y la verdad es intolerante, pero yo no soy el intolerante, es que la verdad es así. Y fundamentalista no es fundamentalista, es científico que puede fundamentar lo que dice, demostrar con fundamentos, ¿no?
Cuando algo no es verdad o es una verdad consensada, entre comillas, que es al final una opinión, pues esa no se puede fundamentar, ¿no? Y pues un buen consejo es cuando alguien está en un debate, decirle, no solamente preocúpate por los fundamentos que te piden, ¿no? Y la gente te dice, yo sé que es en la concepción, pero no supe explicar por qué. Faltan fundamentos, hay que estudiar más, ¿no? Tomar más cursos, etcétera. Pero tú también pides fundamentos. Me parece interesante su propuesta que no se sabe, en qué lo basa. Entonces, pues ya cuando diga cualquier cosa, pues regresas a los fundamentos. Qué raro que usted no sabe, porque mire, está en todos los libros de embriología, en todos los libros de genética, en todos los libros de gineco, el conteo de las semanas, de los días, y a los 21 días les date un corazón, ¿no? Y nadie está, ¿y usted desde cuándo los cuenta? Pues todos entendemos que es en la concepción. A partir de ahí cuentan los 21 días. Y el ultrasonido me dice, por medidas de no sé qué, tiene entre 6 y 8 semanas ¿no? De embarazo. Pues tampoco estamos contando ni preguntando, ¿y ustedes de cuándo las cuenta? De acá para acá. Ah, no, pues es que yo soy de las 12 semanas del aborto, entonces todavía no está, entonces pues es un quién sabe qué. Entonces, es interesante, pero con un poquito de reflexión esto queda. Pero hoy estamos poco acostumbrados a pensar, poco acostumbrados a estudiar, poco acostumbrados a tener un sentido crítico, que no es lo mismo que un sentido criticón, ¿no? Claro. Pues de ahí viene como la siguiente pregunta. Y es, usted tal vez las personas que estén viendo esto, que estén pensando en estudiar una carrera relacionada con ciencias, con medicina, o incluso a otras personas que sencillamente quieran vivir mejor su fe y que quieran tener argumentos para responder, ¿qué nos recomendarían para intentar cambiar un poco ese sesgo que hay de que la ciencia y la fe se oponen? Bueno, en primer lugar, si lo que va a estudiar es una carrera científica de ciencias naturales, ¿no? Como la medicina, pues invitarlos a que tienen que ser muy buenos estudiantes y estudiar lo que se llaman los textos de medicina, ¿no? Porque pues es muy fácil decir, es que hay una publicación que dice que no es cierto, ¿no? Bueno, esa publicación no derroca toda la ciencia médica reconocida en los textos de medicina, ¿sí? Segundo lugar, yo diría, independientemente de su fe, claro, como católica y conociendo perfectamente la fe católica, conozco algunas otras porque tengo alumnos de otros credos religiosos, es muy importante no solamente la claridad intelectual, sino la claridad de la gracia. La gracia es aquello que te permite más fácilmente ver la verdad, defender la verdad, ¿no? Divulgar la verdad con valentía, porque pues, seguramente vas a ser el diferente de tu salón, ¿no? Se adquiere con una vida sacramental, ¿no? Entonces, si yo quiero ser compatible y solamente vuelo con el ala del estudio, como bien dijiste, pues aquí se queda tronco, entonces pues avanzo, pero no puedo subir tanto y a cualquier manotazo en esta ala, ¡pum!, caí, ¿no? Pero si alguien tiene también el ala de la fe, que tampoco basta solita, ¿no? Alguien puede decir, bueno, es que yo tengo una vida sacramental muy buena, pero pues no tengo ni medio argumento. Bueno, pues nada más está volando con la de la fe y no estudia, no tiene toda la parte intelectual o racional, claro, pues, un golpecito aquí y va a caer, ¿no? Entonces, yo creo que no basta decirlo, ¿no? Yo quiero entrar para defender, yo quiero tal, ¿no? Y la otra es, pues, ser sagaz, ¿no? Habrá batallas que valga la pena dar y batallas que valga la pena ser prudente, ¿no? La prudencia es importante aquí, ¿sí? Más, sin embargo, lo que enseñó Lejeune, la fortaleza de la defensa de la verdad sobre cualquier otro interés. Él no llenó su cabeza, por ejemplo, si dijo, es que si yo soy premio Nobel o premio X, se imaginan, por una mentirita, que voy a poder impactar más que si nadie me conoce, ¿no? Bueno, era traicionar a la verdad. Entonces él no llenó su cabeza de ideas de que, bueno, es que si yo doy una mentirita, pues ya con eso después voy a influir más. Entonces, tener modelos de quién imitar, ¿no? Para mí, bueno, siempre fue Lejeune y sigue siendo Lejeune. Ahorita estoy preparando una plática de Roma y justamente estoy volviendo a revisar algunas frases inéditas que hicieron un pequeño libro sobre
la Sinfonía de la Vida, que son frases que él tenía y que a lo mejor no aparecen en los discursos publicados, y son muy iluminadoras. Entonces siempre también tener a alguien a quien imitar como modelo también ayuda. Claro. Claro, y también en sí a los que no necesariamente estén en el ámbito de las ciencias, pero sencillamente quieran saber un poco más, pues, o en general a todos los que estén viendo este video en vivo o lo vayan a ver después, yo les digo que lo que se ama se defiende, y si tú no amas algo, no sientes esa necesidad de defenderlo. Entonces, si realmente tú te dices católico, pero no te importa tener argumentos o saber qué decir o hacer algo cuando ves que alguien habla mal de la iglesia diciendo mentiras, si tú dices que amas la vida pero no haces nada por intentar hacer algo por todo lo que estamos viviendo en este momento pues a nivel mundial, entonces todo parte del amor que va creciendo en la oración, en la vida sacramental. Pero yo pienso que en el mundo de hoy la apologética es una exigencia. O sea, como católico hay un deber de formación porque sobre todo hay muchas personas que porque van y le preguntan a un catequista algo, a un profesor de religión, y no les responden o no les dan una respuesta lo suficientemente satisfactoria, ya se alejan de la fe. Y ya dicen, no, es que esas personas no piensan, no tienen argumentos. Entonces yo digo que realmente es un deber muy importante en el mundo de hoy y que todo católico está llamado al formarse, pero más importante aún la vida sacramental, como bien decía la doctora. Así es. Entonces, bueno, esas eran las preguntas que le quería hacer, pero muchísimas gracias por este tiempo que nos compartió. Nuevamente los invito a que sigan a la doctora en sus redes sociales. Aquí las pueden ver en pantalla. A la doctora Pilar Calva. También les recuerdo la gira que ella va a tener este mes de mayo en España. El número que ven en pantalla que está pasando es el número al que ustedes, si están interesados en ir a la gira, pueden escribir para tener más información, y nuevamente en pantalla aparecen todos los lugares en los que la doctora va a estar. En Roma, en Madrid, en Cuenca, en Alicante, en Castellón, en San Sebastián y en Pamplona, en la Universidad de Navarra. Así es. Pues ahí los espero ver a todos. Muchísimas gracias por esta entrevista de un joven apasionado, ¿sí? Ya tú eres un ejemplo también para que los jóvenes se apasionen, no tengan miedo de dar la cara, no solo para defender la verdad, sino simplemente también para conocer la verdad, conocer la historia de alguien, como es el doctor Lejeune, ¿no? que defendió la verdad a pesar de todo, ¿verdad? Y que puede uno ya, que no es necesariamente en todos los casos, pero en el caso de él, pues ver un gran premio final, ¿no? Que es mucho más grande que los aplausos humanos aquí, ¿no? Muchísimas gracias, Ale, por esta entrevista, y espero que visiten mis redes. Ahí voy teniendo material, despacito, porque no soy buena para estarlo subiendo y eso, pero en todas aparezco como Dra. Pilar Calva Mercado, y poder en algún momento dado, pues, estar yendo a distintos lugares, sobre todo con grupos de jóvenes que son los que más me apasionan. Creo yo mucho que el joven todavía está en búsqueda de la verdad. Ya la generación de arriba ya posicionamos, actuamos, hicimos. Reconocer que a lo mejor podría cambiar nos cuesta más trabajo. Entonces, por eso mi corazón está con ustedes, los jóvenes, y cuente conmigo en lo que yo pudiera ayudarles. Claro. Bueno, doctora, un honor haberla tenido hoy en este canal. Muchísimas gracias. De nada.